Buenas, bienvenidas y bienvenidos al conjunto de tutoriales de estadística descriptiva. ¿Vale? En todos estos tutoriales vamos a utilizar este mismo ejemplo y vamos a ir siguiendo los distintos pasos para realizar un estudio estadístico, ¿vale? Vamos a empezar con la organización de datos en tablas estadísticas y el análisis de lo que es la muestra, la población y todo eso. A partir de ahí, pues ya calcularemos la media, lo que son los parámetros de centralización, de dispersión, las gráficas estadísticas y analizaremos la asimetría de los datos. Entonces vamos a empezar primero viendo qué ejemplo tenemos. En este ejemplo nos dicen que en una clase se ha realizado una encuesta a 30 estudiantes preguntando por las horas de estudio que dedican a la semana. Y entonces aquí tenemos la respuesta, ¿vale? Tenemos 30 datos, entonces vamos a imaginarnos que lo que hemos hecho es una encuesta a 30 personas y hemos ido recogiendo los datos. Entonces, claro, nosotros cuando hacemos una encuesta, pues al recoger los datos lo tenemos desordenado. Y muchas veces, pues claro, lo normal es que tengamos datos repetidos y tal. Entonces, ahora mismo no podemos sacar conclusiones si no hacemos primero una ordenación de estos datos. Vale. Lo primero, vamos a ver, claro, si nosotros y nosotras lo que queremos estudiar o queremos sacar conclusiones acerca de cuántas horas estudian las personas, los estudiantes y las estudiantes, por ejemplo, de un instituto, ¿vale? Pues nuestra población sería el alumnado de ese instituto. Si fuera de la comarca, por ejemplo, de una comarca de Andalucía, pues la población sería los estudiantes y las estudiantes de esa comarca de Andalucía. Vamos a suponer que nuestro estudio va sobre ese instituto. Vale, pues entonces la población sería el alumnado de un instituto, ¿vale? Vale. La muestra, ¿vale? Sería el alumnado de una clase, de esa clase a la que yo le estoy preguntando. Yo no voy a preguntarle a todo el alumnado del instituto, sino solo a una clase que es la que cojo como muestra. Vale. Sería alumnado de una clase, de la clase, por ejemplo, pues yo qué sé, de cuarto C. Vale, ahora, el tamaño de la población. El tamaño de la población se le pone N mayúscula, ¿vale? Y sería el número de ese alumnado. Imaginaros que el instituto tiene 200 estudiantes, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se le pone N minúscula? Pues al número de estudiantes que yo pregunto, ¿vale? Al que le hago la encuesta. En este caso sería 30. Luego, otro de los elementos de mi estudio sería la variable que estudio. ¿Cuál es la variable que estoy estudiando? Las horas de estudio. Vale, horas de estudio. Las variables, acordaros que pueden ser o cuantitativas o cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que los datos se representan por número, que es este caso, pues es una variable cuantitativa, ¿vale? Y las cualitativas eran las que se representaban por palabras. Por ejemplo, si si lo que preguntáramos fuera la aplicación favorita que tiene la gente en el móvil, pues la respuesta en vez de ser número, pues sería Snapchat, Instagram, WhatsApp o lo que sea. Vale. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas son las que se representan por números enteros, como es este caso, y las continuas las que pueden tener valores representados con comas, ¿vale? Cualquier número real, como por ejemplo la altura. Aquí las horas, bueno, una hora sí que podríamos tener 1 hora y media y tal. Lo que pasa es que aquí parece que interpretamos que estamos hablando de horas enteras. Entonces vamos a interpretar que esto es una variable cuantitativa discreta, ¿vale? Entonces con esto es un primer caso o una primera pregunta que nos pueden hacer. Que digamos en un ejemplo cuál es la población, la muestra, la variable estudiada y el tipo de variable. Vale, primera cosa que tenemos que tener clara. Muy bien. A partir de aquí,
vamos a ordenar nuestros datos y para eso vamos a hacer la tabla de frecuencia. Vale, aquí voy a ir siguiendo en todos los tutoriales, vamos a ir escribiendo el guión, ¿vale? Primero hemos definido pues, los distintos elementos de nuestro estudio y vamos a ir a la tabla de frecuencia, ¿vale? ¿Qué es una tabla de frecuencia? Por si nadie lo ha visto, la tabla de frecuencia va a quedar una cosa así, ¿vale? Es una serie de filas y de columnas donde vamos a tener nuestros datos agrupados, ¿vale? Y ordenaditos, ¿vale? Ahora, lo primero que tenemos que decidir en nuestra tabla de frecuencia es si nuestros datos los vamos a agrupar en intervalos, ¿vale? O si no lo vamos a agrupar en intervalos. ¿Qué significa eso? Si, viendo nuestros datos como están aquí, ¿vale? Aquí tengo todas las horas que me han respondido la gente. Entonces, yo voy a decidir si a la hora de poner la columna, yo voy a poner, a mí me han respondido desde que no estudia ninguna hora hasta que estudia 20 horas a la semana. Si yo lo voy a poner así, 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 20 horas y ya voy a ir poniendo para las 0 horas a ver cuánta gente estudia 0 horas, para 1 hora a ver cuánta gente estudia 1 hora. O me conviene mejor agrupar los datos desde los que estudian 0 a 3 horas, de los que estudian, por ejemplo, de 3 a 6 horas, de los que estudian, o por ejemplo, de los que estudian de 0 a 10 horas, de los que estudian desde 10 a 20 horas. Solo quiero 2 intervalos o quiero más, ¿vale? ¿Esto cómo lo decido? Pues eso es lo que tenemos que ver ahora. Hay veces que en los ejercicios nos dicen cuánto intervalo tenemos que hacer y hay veces que nos dicen que decidamos nosotros si vemos, según las características de los datos, si hay que ponerlo, si vemos que es necesario poner intervalo o no. Entonces vamos a ver eso cómo se hace. Vale. Bueno, lo primero, ¿qué es un intervalo? Vamos a ver si sabemos lo que es un intervalo. Un intervalo no es más que un conjunto de datos, ¿vale? Esto sería un conjunto de datos, si estamos hablando de horas, sería un grupo de datos que van desde 1 hasta 3. Los intervalos se escriben matemáticamente de esta manera, esto no es 1,3, ¿vale? Es desde 1 hasta 3 y fijaros que se distinguen entre dos signos, entre el corchete y el paréntesis, ¿vale? En estadística siempre empezamos por corchete y terminamos por paréntesis. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Pues con el corchete significa que el 1 sí está incluido en el intervalo, ¿vale? El numerito que tiene el corchete sí incluye el número y el que tiene el paréntesis no incluye el número. Es decir, que si yo tuviera un conjunto de datos, por ejemplo, yo tuviera que agrupar en un intervalo este conjunto de datos, pues, no sé, 1, 2, 2, 3, 4, 1, ¿vale? Yo diría, de todos estos números, ¿cuáles son los que incluimos en el intervalo? Pues incluiríamos el 1 estaría metido en el intervalo, el 2 también, porque desde 1 hasta 3, este 2 también, este 3 no, porque no incluimos al intervalo, el 4 tampoco, porque se pasa, y el 1 sí, ¿vale? Este 3 y este 4 irían a otro intervalo siguiente, ¿vale? Entonces, esto es importante recordarlo o saberlo, para que no lo sepa. Seguimos. Ahora tenemos que tomar la decisión de si agrupo o no en intervalo. ¿Eso cómo lo tomamos? Pues vamos a ver. Agrupar en intervalo se hace solo, ¿vale? Para las variables cuantitativas, es decir, para los números. Vale. Y ya hemos dicho antes que las variables cuantitativas son de dos tipos. Las variables discretas, que son aquellas que se representan por números enteros, o las variables continuas, ¿vale? Que vamos a decir que son aquellas que pueden llevar coma, ¿vale? Para entendernos. Vale. Las variables continuas siempre van en intervalo, ¿vale? Entonces, si yo me hago la pregunta, agrupo en intervalo y tengo una variable continua, directamente digo que sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estoy hablando de, por ejemplo, la altura y puedo medir 1,65, 1,67, 1,63, eso hay que agruparlo todo en un intervalo, si no nos volvemos locos a la hora de poner fila. En las discretas tengo que mirar un poco la amplitud de los datos,
¿vale? ¿Qué es la amplitud de los datos? La amplitud de los datos es la diferencia que hay entre el valor más pequeño y más grande. Es decir, si hay mucha amplitud, el valor más pequeño que me han dado aquí es 0 y el valor más grande es 20. Si hay mucha amplitud, significa que si no agrupo en intervalos voy a poner 20 filas. 0, 1, 2, 3, 20. Entonces eso va a ser bastante incómodo. Entonces, si hay mucha amplitud en los datos, mi respuesta va a ser que sí agrupo en intervalos. Y si hay poca amplitud, mi respuesta va a ser que no hace falta agrupar en intervalos, ¿vale? No hace falta y además no es recomendable porque entonces pierdo información. Por ejemplo, si en vez de preguntar las horas que estudias la semana, preguntamos cuántas horas estudias al día, vamos a suponer que al día significa por la tarde, no contamos la hora de clase, ¿vale? Pues entonces, vamos a ver, eso va a tener muy poca amplitud porque la tarde no tiene mucha hora. Entonces, ¿qué datos voy a tener? Pues, por ejemplo, 0, 1, 2, 4, como mucho 5. Pues, si el valor más pequeño es 0 y el valor más grande es 5, no es necesario que agrupen intervalos. ¿Por qué? Porque mis filas van a ser solo 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? No va a ser ni muy incómodo y además si agrupo voy a perder información. En este caso no agrupo en intervalos. En nuestro ejemplo, ¿qué pasa con nuestro ejemplo? Que la amplitud es muy grande, la amplitud es 20. Yo no voy a poner 20 filas, ¿vale? Entonces sí que tengo que agrupar en intervalos, ¿vale? ¿Vale? Seguiríamos este esquema. Una vez que sí que agrupo en intervalos, tengo que ver cómo agrupo, ¿vale? Pues tengo que pasar a el esquemita siguiente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos intervalos hago? ¿Los que a mí me dé la gana? Pues no, lo tengo que hacer de forma eficiente, ¿vale? Y para eso tenemos que seguir una regla, ¿vale? ¿Qué regla seguimos? El número de intervalos que se expresa como n sub i, ni, ¿vale? El número de intervalos lo vamos a hacer por las reglas de Kaiser, ¿vale? Para matemática aplicada lo hacemos así y para tercero. Para matemática académica lo hacemos con la regla de Sturges, ¿vale? Que es un poquillo más avanzada. Regla de Kaiser, simplemente hacemos la raíz cuadrada del número de datos. ¿Cuál es nuestro número de datos? El tamaño de la muestra, ¿vale? La regla de Sturges es 1 más 3,32 por el logaritmo de n, por el logaritmo en este caso de 30. Una vez que tengamos el valor lo aproximamos al entero siguiente. Esto en realidad es fácil, es solo saberse la formulilla o tenerla apuntada. Vale, vamos a hacerla. Vamos a ver, tenemos. Lo voy a hacer aquí. Yo ya tengo aquí preparadita mi tablita para ahora ir rellenándola, pero vamos a hacerla aquí. Tenemos intervalo. Pues tenemos n, yo ya sé que es 30. Vale, pues ahora voy a hacer la raíz de n, ¿vale? Que es la raíz de 30 y eso en la calculadora me sale, para que lo veáis, 5,47, ¿vale? Y yo aproximo, a ver, ahí, aproximo al siguiente entero, es decir, a 6, ¿vale? Entonces, aproximadamente son 6. Es decir, que voy a tener 6 intervalos. 6 filas, que yo ya me he preparado aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Ahora, siguiente paso. Calculo la amplitud o el recorrido, que es lo que estábamos hablando antes. El número más grande menos el número más chico, que se escribe así matemáticamente. El x máximo menos el x mínimo. Valor máximo menos el valor mínimo. Pues venga, recorrido o amplitud, ¿vale? Se llaman de las dos maneras. Acordaos del recorrido, que es como toda la distancia, ¿vale? Pues el número más grande que me han dado en la respuesta es 20 horas y el número más chico 0. Pues 20 menos 0, 20. Vale. Y por último vamos a ver qué tamaño tiene que tener cada intervalo, porque claro, no es lo mismo que los números vayan, por ejemplo, el intervalo vaya de 0 a 2, que vaya de 0 a 5, que vaya de 0 a 10. Pues vamos a ver qué tamaño tiene que tener cada intervalo. Y eso lo hacemos mediante esta formulita que es muy fácil, dividiendo esto entre esto. Entonces,
y es igual a 20 entre 6. Y aproximamos, vale, pues entonces 20 dividido entre 6, que tenemos que es 10 partido de 3, 3,33. Aproximamos, normal, ¿vale? Redondeo, es aproximadamente 3. Pues este es el tamaño de cada intervalo. Es decir, que lo que vamos a tener son 6 intervalos de tamaño 3, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos esto, ¿vale? Por tanto, montamos nuestro intervalo y ahora decimos, a ver si se ve todo aquí en condiciones. Vale, si el número más pequeño empieza por 0, ¿vale? Pues entonces yo voy a tener desde 0 hasta 3, porque es tamaño 3. 0 a 3, ¿vale? Luego, desde 3 hasta 6, desde 6 hasta 9, desde 9 hasta 12, desde 12 hasta 15 y desde 15 ya hasta el último valor que haya, ¿vale? Porque como nos ha salido aquí 3,3 vamos a tener un pequeño error. Desde 15 hasta el valor más grande, que es 20. Y ahora, ¿cómo colocamos los paréntesis y los corchetes? Como lo hemos dicho antes. El primero siempre se incluye y el segundo no se incluye, es decir, corchete, paréntesis. Pues venga, el primero siempre se incluye y el otro no. El último caso, ojo, en el último caso sí lo vamos a incluir porque si no el 20 se queda fuera, ¿vale? Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta, que aquí lo tenemos que incluir. Vale. Ahora, a partir de aquí, muchísimo más fácil, ¿vale? Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es como el representante, ¿vale? El número representante de esta variable. Bueno, la variable vamos a poner que es horas de estudio, ¿vale? Y ahora vamos a calcular una cosa que se llama marca de clase, que la ponemos como X sub y que va a ser un número que represente a este intervalo, porque claro, cuando tengamos que hacer cálculo es muy difícil, ¿vale? No se puede hacer cálculo con un intervalo así. Si yo tengo que sumar, multiplicar o algo de eso, con esto no puedo hacerlo. ¿Cómo se hace la marca de clase? Pues la marca de clase es muy fácil, haciendo la media entre estos dos números, como cuando hacemos la media de dos exámenes. Si yo en un examen he sacado un 0 y en otro he sacado un 3, pues mi media es un 1,5. Es decir, que lo que hago es 0 más 3 dividido entre 2, 1,5. En el siguiente, 3 más 6 dividido entre 2, 4,5. Y así con todo. Aquí me daría 7,5, 10,5, 13,5 y 17,5, ¿vale? El total, aquí no hace falta que hagamos nada con el total. Luego, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se pone como F sub I, ¿vale? Y es el número de veces que se repite cada dato, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, que son las repeticiones. Vale, eso es muy fácil. Esto solo es ir contando los datos, ¿vale? Y mirando cuántas veces se repiten los datos que están dentro de cada intervalo. Es decir, que aquí vamos a ir contando los datos que son las 0 horas, 1 y 2, ¿vale? La 3 no, porque la 3 no se incluye aquí porque tiene paréntesis, sino que se incluye aquí. Entonces, vamos a ir contando. El truco para esto, ir tachando, ¿vale? Por si se me olvida algo luego después que no he contado, poder contarlo después. Entonces, aquí incluyo el 0, el 1 y el 2. Pues vamos contando. 1, 2. ¿Ves? El 3 no lo incluyo. 3. Y ya está. En principio hay 3 números, ¿vale? Que están entre 0 y 3 sin incluir el 3. Vale, repaso y lo pongo. 3. Y así con todo, ¿vale? Entre 3 y 6, incluyendo el 3, pero no puedo incluir el 6. Es decir, 3, 4 o 5. Pues vuelvo a mirar.
El 5 sí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Vale. Ya el resto yo lo tengo contado, lo voy a poner. Una manera de aprender, de seguir bien el tutorial es que paréis, terminéis de hacerlo vosotros y luego le deis al play y comprobéis que lo tenéis bien. Así podéis comprobar si habéis entendido lo que estoy diciendo. Esto se repite 5 veces, esto 7, esto 4 y esto 5. Ahora, muy interesantes los problemas de estadística, ¿vale? Que siempre vamos a tener mecanismos para ver si vamos bien con el ejercicio. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, aquí, si yo sumo todos estos datos, ¿vale? Pues lo que me va a dar es el número total de la muestra, ¿vale? Es decir, me va a dar 30. Pero esto no lo pongo yo suponiendo que me da 30. Yo tengo que comprobar que realmente me ha dado 30, ¿vale? Entonces yo sumo 3 más 6 más 5 más 7 más 4 y más 5, ¿vale? Me da 30, entonces lo tengo bien, ¿vale? Y me aseguro de que voy bien en el ejercicio, ¿vale? Si no lo tengo bien es que me he equivocado recontando y tengo que volver atrás de qué ha pasado, ¿vale? El porcentaje lo ponemos como P sub I y ya todos sabemos calcular un porcentaje, ¿vale? Es una parte partido de un total por 100. ¿Qué parte es la que cojo? Pues cojo la frecuencia absoluta, ¿vale? El número de veces que se repite cada dato. F sub I. ¿El total cuál es? Mi total es el tamaño de la muestra. Y lo multiplico por 100. Esa es mi formulita, ¿vale? Y esto me va a salir en porcentaje. Entonces, en este caso sería 3 partido de 30 por 100, ¿vale? Lo hacemos 3 partido de 30 por 100, te sale un 10%, ¿vale? 10%. El siguiente caso, 6 partido de 30 por 100, que evidentemente va a ser un 20% porque es el doble. 20%. Y así con todo, ¿vale? El denominador siempre es el mismo. Luego, los siguientes te salen 16,7%, ¿vale? Ojo con el redondeo. Aquí tendríamos, esto sería 5 partido de 30 por 100. A ver, 5 partido de 30 por 100. Y me sale en la calculadora 16, a ver si se ve bien, 16,666, ¿vale? 6 periódicos. Lo redondeamos a 16,7, ¿vale? Con un decimal está bien. Luego me sale 23,3, 13,3, 16,7. Vale. ¿Cómo puedo comprobar yo que esto está bien? Pues evidentemente la suma total, la suma de todos los porcentajes va a ser 100, ¿vale? Pues entonces vamos a comprobarlo. 10 más 20 más 16,7 más 23,3 más 13,3 más 16,7 es 100. Y lo hago yo con la calculadora porque vosotros y vosotras tenéis que hacerlo con la calculadora. No me pongáis aquí el 100 porque vosotros sabéis que tiene que dar 100, porque es que entonces no estáis comprobando de verdad si lo tenéis bien. Vale, siguiente. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma acumulada de la frecuencia absoluta. Por eso le ponemos una F, pero mayúscula, ¿vale? Entonces, le voy a poner aquí suma acumulada. ¿Y qué significa la suma acumulada? Pues la suma acumulada es que empiezo por el primero copiándolo igual, ¿vale? Y luego voy a ir sumando la fila siguiente a la anterior, ¿vale? Es decir, esto sería 6 más 3, 9. Ahora, 5 más lo que me ha dado antes, 5 más 9. 5 más 9, 14. Ahora, el siguiente, 7 más lo que me ha dado antes. 7 más 14, 21. Ahora, 4 más 21, 25. Y para saber si lo tengo bien, la última fila, no el total. El total no se calcula. La última fila me tiene que dar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque si estoy acumulando la suma, el último número tiene que ser el total. Y efectivamente, 5 más 25
son 30. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios dan mucha tranquilidad porque tú puedes ir viendo en cada paso si lo tienes bien o no. Vale, con esto ya tendríamos nuestros datos ordenados. Aquí he dejado algunas columnas más para luego calcular otros parámetros, ¿vale? Pero esto lo veremos en otro tutorial. Esto sería nuestra tabla de frecuencia. Y ahora, ¿esto se hace así por la cara y ya no sirve para nada más? No, ahora tendríamos que interpretarlo, ¿vale? Vamos a ver algunas interpretaciones. Vamos a ver, aquí por ejemplo ya sabemos que 3 estudiantes, ¿vale? Estudian menos de 3 horas, ¿vale? Entre 0 y 3 horas. O también sabemos que la mayoría de los estudiantes, 7 estudiantes, estudian entre 9 y 12 horas, que corresponden con un 23,3%. También sabemos, por ejemplo, que, aproximadamente el 13% estudian entre 12 y 15 horas, o que el 10% estudian entre 0 y 3 horas. ¿Qué más? La frecuencia acumulada, ¿cómo se interpreta? Pues mira, 21 estudiantes estudian menos de 12 horas. ¿Lo veis? Acumulado significa que incluye este intervalo y todos los anteriores. Es decir, 21 estudiantes estudian menos de 12 horas o 14 estudiantes estudian menos de 9 horas. ¿Vale? Entonces, aquí nos podrían hacer preguntas acerca de la tabla de frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de estudiantes estudian, por ejemplo, menos de 9 horas? Pues tú miras y tú dices, vamos a ver, pues si entre 6 y 9 horas estudian el 16,7, entre 3 y 6 el 20 y entre el 0 y el 3 el 10, pues menos de 9 horas serán todos estos, pues los sumas. 16,7 más 20, 36,7 más 10, 2, 3, 46,7. Pues el 46,7 estudia menos de 9 horas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí, esto ya lo hemos terminado. Recomiendo que os hagáis un resumen de cómo se va calculando cada una de estas columnitas, ¿vale? Iríamos por esta parte de nuestro guión, hemos calculado las tablas de frecuencia, hemos decidido los intervalos y hemos calculado cada parte de la tabla. Y en el siguiente tutorial veremos la gráfica estadística. Bueno, pues venga, nos vemos, un besillo.